Martín. Sí, gracias, presidenta. Voy a empezar haciendo una breve introducción para referirme a la exposición de motivos de la moción que usted ha mencionado. Me voy a referir a la moción en dos partes. Sus señorías sabrán que ha habido recientemente una sentencia del Tribunal Constitucional de hace un par de días que cambia un poco la exposición de motivos y, por tanto, tendré que referirme a ella de una forma quizás un poco diferente. Las entidades del tercer sector social tienen un papel fundamental en la prestación de servicios a menudo públicos de atención a las personas. Estas entidades aportan un valor añadido que, por su naturaleza civil, han ayudado históricamente a innovar y generar nuevas demandas ciudadanas de atención social y de salud. Miles de entidades del tercer sector social, de la taula del tercer sector social a Catalunya, realizan en los països catalans un esfuerzo diario y constante en la atención y defensa de las personas y de las situaciones de vulnerabilidad social que sufren. En este sentido, la Generalitat de Cataluña, desde hace muchísimos años, ha manifestado siempre su voluntad de gestionar los fondos provenientes del 0,7% del IRPF para programas sociales, de acuerdo con las competencias exclusivas que le otorga la Constitución en su artículo 149.20 y también el Estatuto de Autonomía de Cataluña en su ámbito de las políticas sociales. En los últimos años, grosso modo, Cataluña ha aportado el 25% de la recaudación estatal vía la recaudación del 0,7% de IRPF para fines sociales, pero solo ha recibido el 14% de todos los programas sociales que tienen lugar en el territorio de Cataluña. Esto significa que el conjunto de entidades catalanas deje de recibir este año un total de 26,5 millones de euros, con la consecuente pérdida de ayuda y oportunidades para la ciudadanía catalana más vulnerable. En 13 ocasiones distintas y con la susodicha reciente sentencia ya serían 14, en los últimos 20 años, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional habían dictado sentencias estableciendo que el Estado central no es competente para gestionar y distribuir estas subvenciones, sí para fijar criterios generales, pero no para hacer una convocatoria propia de estos fondos, sino que deberían hacerlo las comunidades autónomas. Sin embargo, el pasado 17 de marzo, el Tribunal Supremo desestimó un recurso contencioso administrativo de la Generalitat de Cataluña contra el Real Decreto que regulaba el sistema de reparto estatal del fondo a las entidades sociales mediante el 0,7% del IRPF. Este Real Decreto, podríamos llamarlo así, hacía un poco de trampa, porque lo que pretendía era referirse a todas las entidades sociales o que realizan actividades de protección en el ámbito de la acción social, pero sin referirse a ellas por su nombre, de forma que muchas de estas entidades quedaban excluidas. Entonces, nos parece que eso es hacer un poco de trampa y creo que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, pues, más o menos viene a llamarlo así. Es decir, la lealtad constitucional tiene que ser recíproca, tiene que tener dos vías, la ida y la vuelta, y en ese sentido, pues el Gobierno del Estado español tampoco puede hacer caso omiso a multitud de sentencias que están continuamente dando la razón, en este caso al Govern de la Generalitat de Cataluña, pero que esto valdría también para todas aquellas comunidades autónomas que también tienen competencias exclusivas en el ámbito de las políticas sociales. La Mesa d'Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, la taula del Tercer Sector Social de Cataluña, agrupa a más de 3.000 entidades sociales catalanas. Obviamente, en su momento rechazó esta sentencia del Tribunal Supremo
que venía contradiciendo la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional anterior, y obviamente se alegra de esta nueva sentencia del Tribunal Constitucional que recoge un poco el sentido de las anteriores sentencias, dando la razón a las comunidades autónomas con competencia exclusiva en materia de políticas sociales. Y asimismo ha expuesto que supondrá que unas 60 entidades sociales catalanas no queden excluidas de la recepción de fondos del IRPF. Que esto es lo que pasaba cuando el Gobierno, vía Real Decreto, quería referirse a la acción social, pero llamando a la acción social por otro nombre. Era, digámoslo así, un ejercicio de ingeniería legal, poco afortunada, si vemos pues la sentencia última del Tribunal Constitucional. Eso hubiera supuesto que hubieran quedado al margen de las ayudas vía IRPF aquellas entidades que solo actúan en el ámbito local o autonómico, como si esto fuera poco. Es decir, las problemáticas que puede haber en el ámbito de las políticas sociales en el mundo local y en las comunidades autónomas pues deben ser tan valiosas como las que se desarrollan en la totalidad del territorio español. En este sentido al que me refería, las entidades del tercer sector se han mostrado críticas con el hecho de que en las últimas convocatorias el Estado eliminó el concepto de asistencia social de las bases de las subvenciones, que el propio Tribunal Constitucional ha dicho que el Estado no es competente para establecer. ¿Qué se pretendía? Esquivar pues estas sentencias desfavorables tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo. ¿En qué situación nos encontramos ahora? Pues fíjense ustedes que ayer mismo el secretario de Estado del Gobierno español dijo que no iban a cambiar el sistema de reparto de las ayudas. Entonces ahí nos encontramos con una duda razonable, es decir, la lealtad constitucional tiene que ser para todo el mundo, solo para unos cuantos. ¿Nos encontraríamos delante de una situación de desobediencia también? Si el Estado no cumple de forma repetida y reiterada las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Nos consta que el Govern de la Generalitat, a través de la consellera Dolors Bassa, pues, se ha ofrecido en multitud de ocasiones para intentar pues, conciliar, consensuar un nuevo método de reparto que no excluya a ninguna entidad que realiza pues, un tipo de proyectos que son valuosos para la ciudadanía de Cataluña. En este sentido, estamos hablando de un sistema, de un futuro sistema que lo que tendría que ser es más territorializado. Es decir, si el propio Tribunal Constitucional acepta que, tratándose de una competencia exclusiva en Cataluña y en otros sitios también, la gestión de estas ayudas tendría que ser en exclusiva realizada por la Generalitat de Cataluña, ¿por qué motivo el Gobierno del Estado español no se sienta a hablar con las comunidades autónomas que tienen esta competencia en exclusiva para encontrar, con la máxima brevedad posible, una solución que ponga remedio pues, a muchísimos años de una interpretación legal en lo que se refiere a las ayudas en materia de protección social pues muy sesgada y muy poco favorable pues al autogobierno, porque en el fondo el autogobierno también tiene que ver con la disponibilidad de recursos económicos. De hecho, lo que hace el Estado es reservarse la llave de la caja de los recursos para poder decidir. Esto a nosotros, desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, nos parece que es una mala solución política
es una mala solución para el conjunto de la ciudadanía, en este caso de Cataluña, porque al final los perjudicados son los ciudadanos, que verán como una parte acabo enseguida, porque verán que una parte de las entidades pues que están haciendo muy buen trabajo allí donde no llega muchas veces el sector público, pues no dispondrán de los recursos necesarios para dar cobertura a situaciones de fragilidad y de vulnerabilidad. En este sentido, pues acabo enseguida leyendo la parte propositiva de la moción. El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana en el Senado insta al Gobierno español a establecer un nuevo sistema de gestión de los fondos precedentes del 0,7% del IRPF para fines sociales que permita a las comunidades autónomas fijar las bases para la distribución y control de los proyectos subvencionados, priorizando, cuando sea el caso, entidades con fines sociales que actúan en el territorio de cada comunidad, y garantizar que la distribución de dichos fondos entre comunidades autónomas se realizará de acorde con lo aportado por los contribuyentes en cada una de ellas. Muchas gracias, presidenta. Sí, señora presidenta, para terminar un poco la argumentación que me ha quedado pendiente en la última intervención. Este es el cuadro de la comparativa de las cantidades otorgadas para proyectos vía 0,7% IRPF en el periodo 2012-2015 en el territorio de Cataluña, donde se ve que más de la mitad ha ido destinado a entidades con proyectos en Cataluña y en otros territorios. Eso serviría un poco para pues bueno, si hay ese temor a que algunas entidades pues solo operaran en Cataluña, o si este fuera un modelo mayoritario en Cataluña, pues no es real. Si ese es el miedo, esto no sucede. Lo que sí sucede, como se han referido a ello pues algunos portavoces de otros grupos parlamentarios, es que hay algunas entidades que tienen pues un arraigo local y que dan respuesta y solución a un tipo de problemáticas muy locales, entre otras cosas porque el tejido cívico de estas zonas es muy potente. Pero esto no tiene que dar miedo, eso tendría que ser, digamos, la punta de lanza de un territorio, de un país, de una nación que quiere ser un Estado independiente, de un Estado que quiere hacer las cosas mejor. Entonces, lo que viene a decir la sentencia del Tribunal Constitucional es, a mi parecer, que el gobierno actual, pero también los gobiernos anteriores que no han dado solución a esta problemática, pues han hecho una mala gestión de esta situación. Claro, si nosotros estuviéramos hablando de hace un par de años, pues quizás sí que el ritmo puede ser otro, pero es que estamos hablando de sentencias desde hace más de 20 años. Entonces, quizás hay falta de voluntad política para resolver esta situación. Me gustaría no tener que pensar que esto tiene más que ver con una recentralización política y una involución del Estado de las autonomías que con otra cosa. Pero claro, viendo un poco los argumentos que aquí se utilizan, pues uno tiende a pensar lo contrario. A ver, claro, estamos hablando de dinero que es muy, muy, muy útil para finalidades muy, muy básicas, para dar respuesta a proyectos que dan cobertura a personas que se encuentran con situaciones de enorme vulnerabilidad y fragilidad. Entonces, a mí me gustaría a veces despolitizar un poco estos temas e intentar ver las bondades que tienen algunos sistemas que están funcionando desde hace tiempo y a los cuales el Estado a lo mejor debería adaptarse con mayor flexibilidad y con mayor rapidez. Esta es la cuestión. Entonces, claro, si esto lo dejamos a expensas de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y la premura con la que se toman las decisiones de forma operativa y funcional es la misma que la Conferencia de Comunidades Autónomas, podríamos estar hablando de esto durante los próximos 5 años. Y mientras tanto, hay gente que está sufriendo. Y la propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña lo que intenta es evitar que haya entidades que queden excluidas, primero porque se hace un mal uso de
digamos, del concepto de protección social adrede, y por otro lado porque la sentencia del Tribunal Constitucional reconoce que se debería traspasar la gestión del fondo recaudado vía 0,7% IRPF. Y claro, esto implica el traspaso efectivo de la convocatoria también de subvenciones. No que el Estado pueda fijar criterios generales, mucho más si son excluyentes. Muchas gracias.